el gobierno sabe que no va a ganar la elección. ¿Qué pasará el 28 de julio en Venezuela? Es lo que todo el mundo se pregunta, tanto dentro como fuera del país, por supuesto. Y por eso vamos a conversar hoy unos minutos aquí en Panam Post con Benigno Alarcón. Él es director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido. Gracias, muy amable y un placer estar con usted y con su audiencia. Si usted, por supuesto, al igual, tanto lo que ha hecho usted, su trabajo, como el trabajo que hacen desde el centro académico que dirige, han hecho estudios serios de mucha credibilidad, proyecciones, y ahora también usted ha publicado un análisis sobre los posibles escenarios. Y pues como todo el mundo sabe, la incertidumbre en Venezuela no es tanto por el resultado, ya que como usted mismo dice, la tendencia es bastante clara, ¿no? La incertidumbre tal vez es mucho más por lo que vaya a ser la respuesta, la decisión del régimen el domingo en la noche. Quisiera comenzar preguntándole cuáles son esos escenarios probables que se están manejando para el domingo. Bueno, a ver, yo soy muy amigo de simplificar las cosas y Sí, normalmente entre una multiplicidad de escenarios que todo el mundo trata de poner sobre la mesa, yo prefiero reducirme a lo básico, me reduzco a dos, ¿ok? Y un escenario es que tengamos una elección donde se reconozcan los resultados y donde todo el mundo reconozca los resultados y a partir de allí, pues hay que asumir las consecuencias de esos resultados. Y otra alternativa es que tengamos una elección donde no se reconozcan los resultados. Eh, Al día de hoy, todo pareciera indicar que la elección la va a ganar la oposición por mucho. O sea, no hay demasiadas dudas sobre quién va a ganar la elección, como tú bien decías en la introducción a este programa. sí. Pero lo que sí hay dudas es cuál va a ser la relación del gobierno. Si un gobierno que lleva 25 años en el poder, que no tiene vocación democrática, sino autocrática, y si ese gobierno va a asumir, por decirlo así, el riesgo de entregar el poder 25 años después. Y la realidad del asunto es que eso, como bien decías, es la duda tanto dentro como fuera de Venezuela, puede ser la actitud del gobierno. Bueno, nosotros creemos que ante un triunfo de la oposición que pareciera el escenario inevitable, el gobierno el domingo, muy tarde en la noche, va a estar en el dilema entre reconocer el resultado y posiblemente comenzar un proceso de negociación con la oposición o desconocer el resultado y abrir una caja de Pandora que nadie desea ver abierta, porque puede que cerrarla se vuelva muy complicado. Y creo que nadie cree eso. Yo creo que todo el mundo quiere el escenario predecible de que la elección tenga unos resultados y esos resultados se respeten y que todo el mundo de alguna manera asuma las consecuencias de esos resultados. En la medida en que esa brecha sea mayor, inclinar la balanza hacia, hacia al reconocimiento de resultados o no. Es correcto. Esto presionará para que la decisión que tome, pues, en Miraflores sea la deseada y no esa decisión indeseada, ¿no? Le comento porque tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, en Venezuela está el caso como en 2007, cuando Hugo Chávez perdió la reforma constitucional. Finalmente, se tuvo que aceptar ese resultado. Usted hablaba de una negociación. ¿Esa negociación cree que pueda ser tal vez para que se busque anunciar un resultado, digamos, no tan amplio para que el régimen o el chavismo se mantenga políticamente vivo después de estas elecciones, que es lo que se estima que pasó en 2007, cuando pues se anunció que Chávez perdió la reforma por una diferencia mínima, cuando todo el mundo sabe que fue por mucho más? Incluso yo estaba cubriendo en Venezuela en ese momento y unas semanas después le pregunté a Tibisay Lucena, que estaba como presidenta del CNE, qué pasaba con ese millón de votos que nunca se sumó, y me dijo: no estamos hablando de eso, más nunca se habló de ese millón de votos, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado está como en 2013 finalmente se dio ganador a Nicolás Maduro por un margen estrecho frente a Enrique Capriles, pero en ese caso, pues sí, las encuestas hablaban de que el margen era muy, muy estrecho. Pudiera ser eso lo que vaya a inclinar la balanza hacia un lado u otro, y lo que pueda obligar y hacia dónde iría esa negociación.
Sí, a ver, yo quizás tengo una percepción hoy en día un poco distinta, ¿no? ¿En qué sentido? A ver, Sí, yo creo que primero para que la oposición gane y el resultado sea aceptado, va a tener que ganar por un margen amplio. exacto. Todo indica que ese margen va a ser amplio. ¿Y por qué? Bueno, porque la disposición a participar es muy alta. Mi estimación es que la participación va a rebasar el 70% y cuidado si no estamos llegando al 80%. ¿Ok? Entonces, en la medida que esa participación es más alta, la brecha entre el gobierno y la oposición se abre, se vuelve mucho más amplia también. Y yo no veo en los actuales actores de oposición, yo no veo la disposición a negociar los números. Yo no veo disposición a decir, bueno, vamos a decir que en vez de que sea por 4 millones se ganó por 500.000. No, Ok. no esa disposición. Cuesta mucho aceptar que la oposición vaya a negociar eso. Creo que las negociaciones van a tener que ver con cómo asumimos el proceso de transición política, cómo los que perdimos, qué va a pasar en los procesos de justicia transicional, si hay alguna posibilidad para una amnistía, si hay alguna posibilidad de alguna normativa que pueda ser dictada desde la Asamblea Nacional actual en acuerdo con la oposición para que no sea cambiada posteriormente, que le dé ciertas garantías a los que salen del poder. Creo que la negociación puede estar en permitir que el chavismo representado en el PSUV siga siendo una tarjeta que compite electoralmente en procesos como los que vienen el año que viene, el año próximo, como la Para la asamblea, Asamblea como Nacional. la elección parlamentaria y las regionales y municipales. Creo que ese es el tipo de negociaciones que se va a dar. No creo que se vaya a negociar el margen, me cuesta mucho creer que se vaya a negociar el margen y me cuesta mucho más creer que la oposición vaya a permitir que, nada, que se reduzca el resultado simplemente para que el gobierno no luzca tan débil como podría Sí. lucir en un resultado distinto, ¿no? La situación para esta elección es muy distinta a la de 2013. Y en esta oportunidad, entonces, se cuenta con una oposición más unida y que no estaría dispuesta a entregar o a rendirse frente a una situación indeseada. Sí, es correcto. Yo creo que la situación es muy distinta a la del 2013 por varias razones. En primer lugar, en el 2013 estábamos viviendo el luto de Chávez. Mucha gente cuando votó por Maduro en el 2013, independientemente de si Maduro ganó o perdió, sobre lo cual las dudas persisten, Sí, la gente votó por la continuidad del proyecto de Chávez y no por Maduro, que no lo conocía demasiado. Y después en el año, sí teníamos una oposición unida, pero con un candidato que ya había sido derrotado en el 2012 y venía a ser su segundo intento. Después, del otro lado, con un país, digamos, mucho más dividido del que tenemos hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos un país que en general quiere cambio, que quienes quieren cambio pueden estar cercanos a un 80%. No es un país dividido 50-50 ni 60-40, sino es un correcto. país donde el 80% quieren cambio, cuidado si no más del 80%, pero a lo mejor hay un 20 que no se atreve a decirlo, un 10 que no se atreve a decirlo, pero el país en general quiere cambio. Y después venimos de un gobierno que en el año 2018 tuvo que hacer una elección no competitiva para tratar de mantenerse en el poder. No pudo ni tan siquiera dejar participar a la oposición, ¿no? Hoy en día la oposición participa, no participa la persona que ganó la primaria, pero la persona que ganó la primaria termina endosando todo el apoyo al candidato que se terminó apoyando, Edmundo González. Y hay un liderazgo que está legitimado, un liderazgo fresco, nuevo, que aunque ha estado muchos años en la lucha política, no le ha tocado liderar el proceso. Y hoy en día lidera ese proceso no por decisión de los partidos, sino por decisión de los ciudadanos que votaron en una primaria en octubre del año pasado. Entonces creo que todos estos elementos configuran o ayudan a configurar un escenario distinto al que teníamos en el año 2013.
Sí, algo importante que usted menciona también es que el juego no termina con el cierre de las mesas de votación, ¿no? En un país con una democracia normal, pues inmediatamente se cierran las mesas, se empieza a hacer el escrutinio público, que no es el caso de Venezuela, sino hasta que se anuncia un resultado ya irreversible, como pues nos tienen acostumbrados, ¿no? En Ujú. este caso, ¿qué puede esperarse para estas horas después de ese cierre de las mesas? Cuando usted dice que no se termina el juego, ese juego de negociación que viene en ese momento, ¿no? Sí, bueno, yo creo justamente que lo que va a pasar después de ese momento, uno es que la gente va a asistir a a los centros de votación para contar los votos. Y eso genera una dinámica. ¿Por qué? Porque la gente cuenta los votos y empiezan de una manera o de otra a correr las informaciones por WhatsApp, por Telegram, por mensajería de texto diciendo en mi centro ganó tal persona, en el mío ganó tal persona, aquí fueron tantos votos a favor, allí fueron tantos votos a favor. Y la gente Claro, empieza a hablar con los y en este amigos y momento familiares. el poder de las redes sociales es mucho mayor que hace 11 años. Claro, claro. Y la gente empieza a hablar no solamente con el que está en Caracas, sino con el que está en la ciudad de Maracaibo, el que está en la ciudad de Valencia o el que está en el último rincón del país. Y se empieza a generar una matriz de opinión sobre quién ganó la elección. Eso de alguna manera moldea el comportamiento de la gente. Si la gente en las auditorías empieza a encontrarse con que perdió, el ánimo es distinto y las expectativas son distintas. Pero si la gente empieza a sentir que ganó la persona por quien votó, pues obviamente el ánimo y la manera de actuar empiezan de alguna manera a mutar, ¿no? Eh, y después, por el otro lado, hay que recordar que tanto la oposición tiene sistemas paralelos de conteo. Tiene testigos en los centros, va a totalizar las actas que los testigos envíen, pero también tienen exit poll y también tienen quick counts que permite por una muestra saber cuál es la proyección de resultados. Pero además la comunidad internacional también va a tener sus propios sistemas de monitoreo paralelo. Por un lado están las misiones de observación, pero por otro lado están también Quick Count y Exit Poll, que o bien se comparten con la comunidad internacional o bien son manejados a través de un servicio contratado a través de la comunidad internacional. Entonces va a haber muchos actores que van a tener los resultados antes de que los resultados sean dictados. ¿Ok? Y esto de alguna manera genera mucha presión para que los resultados se reconozcan tal cual son, porque mucha gente va a saber cuáles son los resultados. Y al final del día esto moldea de alguna manera el ambiente. Obviamente, como tú decías al principio de esta entrevista, si no se reconoce el resultado que todo el mundo por esta dinámica espera que sea el resultado, abrimos una caja de Pandora muy peligrosa. Porque la gente no va a decir sencillamente, ay, perdimos por penalti, a que jugamos muy bien, pues nada, nos metieron los goles al final, sino que la gente no va a aceptar un resultado de esa naturaleza. Al contrario, si el resultado es el que la gente espera, pues tendremos una gran fiesta nacional en las calles de todo el país. Y que en este momento, distinto a lo que ocurrió en 2018, que pues Maduro pareció conformarse con esa reelección bastante cuestionada, con unos candidatos que no representaban en sí a la oposición, en este momento parece que eso no le sirve. Es correcto, él necesitaba que hubiese un candidato de realmente opositor y necesitaba o necesita legitimarse, un resultado que pues no tuviera la oposición mayoritaria participando, un resultado que sea cuestionado, no le permite pues mantenerse sin sanciones, con reconocimiento de la comunidad internacional, que es lo que busca, ¿no? Es decir, usted también lo mencionaba que no parece ser el escenario que le permita pues mantenerse aferrado al poder. De nada serviría al régimen aferrarse si no consigue lo que pretendía con esta elección. Sí, bueno, es correcto. Recuerda que hoy en día la mayoría de las autocracias en el mundo son electorales. O sea, Sí. ya el modelo de dictadura donde un hombre se hace con el poder y lo mantiene hasta que le da la gana o hasta que se muere, pues ya esa figura, digamos, es cada vez menos frecuente. ¿Y por qué? Porque necesitan de alguna manera legitimidad interna y legitimidad externa.
y al final del día una elección de partido único o un gobernante que se mantiene en el poder por la fuerza sin pasar por ningún comicio, pues al final del día no es reconocido por nadie como gobernador de ese país, como presidente de ese país. Entonces creo que Maduro el 2018 aprendió que una elección como esa no le servía. Y justamente por esa razón, hoy trata de hacer una elección distinta a la que tuvo en el año 2018, pero hacer una elección distinta con un mínimo de competitividad, aunque esté plagada de problemas por todas partes que de alguna manera minan mucho la integridad electoral del proceso. La realidad es que esa ventana mínima de competencia electoral no deja de ser un riesgo para el gobierno, sobre todo cuando el gobierno ha perdido todo el apoyo como es el caso venezolano. Entonces creo que es lo que estamos presenciando el día de hoy. Un factor importante es el mismo día de la elección. Todo lo que implica amenazas, retrasos en los centros, esa llamada Operación Morrocoy. Sin embargo, ¿usted cree que es posible que el chavismo pueda o crea que puede voltear el resultado con esas operaciones o ya con esta brecha tan amplia está prácticamente blindada la oposición? Yo creo que el gobierno hasta no hace mucho pensaba que podía voltear esa elección y creo que hoy en día ya empieza a dar señales de que no está tan segura de poder hacerlo. Es más, yo para serte franco, creo que los que están en el gobierno no son tontos, hacen mediciones igual que nosotros y con mucha más frecuencia que Claro. nosotros y posiblemente con muestras más grandes que las nuestras. Y el gobierno sabe que no va a ganar la elección. Y eso de alguna manera esté haciendo que la conducta del gobierno se vuelva progresivamente más violenta, más amenazante, y creo que justamente eso son evidencias de que el gobierno sabe que va a perder la elección. Esa es la muestra de cuando dijo, por ejemplo, Maduro que si no ganaba él habría un baño de sangre, vendría una guerra Correcto. civil. Y la respuesta que obtuvo fue, por ejemplo, que el presidente de Brasil, Lula da Silva, que había sido muy aliado del chavismo, Ujú, pues prácticamente dijo, a mí me asustó lo que dijo Maduro. Y le dejó ujú, claro que en una democracia hay baño de votos, no baño de sangre, y que el que gana se queda y el que pierde se va, ¿no? Se ujú. espera que esta presión de Brasil puede incluso replicarse en otros gobiernos que han sido de izquierda. Sí, creemos que sí, en gobiernos de izquierda y gobiernos que no son de izquierda, la presión va a ir con esas palabras o con otras, va a ir en el mismo sentido. Pero creo que la presión más importante es la que se ejerce desde adentro. Sí, ahora para no quitarle mucho tiempo, ya quiero que pasemos a otra fase y vamos terminando, que sería el día después, después de la elección, asumiendo que va a pues darse el escenario deseado, el escenario en el que pues todo transcurre en paz. ¿Qué pasará en el chavismo? Usted ve al chavismo asumiendo un rol de oposición, como ya lo asomó Freddy Bernal, que dijo en una entrevista, pues, que nosotros en la oposición seríamos difíciles, tenemos todos los poderes. De cierta manera asomó un discurso o asomó la posibilidad de pasar a la oposición. ¿Ve al Ujú. chavismo asumiendo un rol de oposición o al menos una facción de lo que queda de este régimen? Sí, yo creo que sí. Yo creo que va a haber por lo menos una facción que lo asuma y que lo ejerza, porque al final del día, si quieren seguir jugando políticamente, no les queda más que asumir su rol de oposición, ¿no? Eh, pero por el otro lado, yo también creo que al día siguiente, más allá de, digamos, de la intención de asumirse como oposición, posiblemente veamos un proceso de negociación que se retoma. Yo creo que si bien el gobierno hasta ahora, para no dar señales de debilidad, se ha negado Claro. a reconocer que está sentado en una mesa de negociación y que está buscando acuerdos, yo no tengo muchas dudas que el día siguiente de la elección, si reconocen los resultados, terminen diciendo, tenemos que sentarnos en una mesa de negociación. Y creo que del lado de la oposición hay el ánimo y la disposición a hacerlo. Y creo que del lado del gobierno, si reconocen el resultado como todos esperamos que suceda, pues no va a haber mucho más remedio que aceptar sentarse en la mesa de negociación. Creo que es la mejor jugada que les queda a partir de allí.
¿Qué podemos esperar de estos largos 5 meses después del día de la elección a la toma de posesión, que es el 10 de enero, ¿no? Inédito, pues para un país generalmente estas transiciones, estos traspasos de poder son de 1 mes, 2 meses. Esto fue, pues, hecho a propósito, como en 2015, adelantar la elección tal vez para tener un margen de maniobra. ¿Qué puede hacer el régimen acá teniendo, por ejemplo, la Asamblea Nacional? Tal Sí, vez aprobar leyes. sí, para Sí, serte franco, yo no creo que se haya hecho tanto con la intención de tener ok, tiempo para hacer ok. alguna jugada en contra, sino para quitarle tiempo a la oposición para prepararse para la elección. Yo creo que la Ok. intención fue esa, recortar los tiempos para que la oposición no pudiera reunir las condiciones para ganar. Esa es mi impresión, ¿no? Yo creo que verdaderamente el espacio que les queda no es muy grande para tratar de sabotear o de desconocer las consecuencias de la elección. Siempre puede haber, siempre puede pasar, pero lo veo como un poco más cuesta arriba, por decirlo de alguna manera. Y creo que básicamente algunos pensarán que pueden eh, hacer algo para que no se concrete la transmisión de mando, pero creo que esa es una apuesta perdedora al final del día. Yo creo que lo que debe pasar es que el gobierno tiene que buscar entendimientos con quien ganó la elección, primero para no ser perseguidos, para no ser enjuiciados independientemente de las responsabilidades que tengan o no, y para poder seguir teniendo vida política, para que el oficialismo pueda seguir teniendo un partido y pueda seguir teniendo candidatos y pueda seguir participando en la vida política del país. Creo que ese es el tipo de negociación que deberían buscar. Creo que una negociación, digamos, que salga completamente de un esquema como este, una negociación que busque que el gobierno no llegue al poder o que se interrumpa la toma de posesión o tratar de nuevamente desconocer los resultados del proceso, creo que es una apuesta nuevamente que abre una caja de Pandora muy peligrosa, porque si la gente no se dejó robar el partido o no dejó que el partido se definiera por un penalti, menos va a dejar que te roben el partido después de que se jugó. Entonces yo sí creo que cualquier intento por tratar de eliminar la posibilidad de que el gobierno interino llegue al poder, creo que es una jugada nuevamente que abre una caja de Pandora muy peligrosa. Y una última pregunta ya para cerrar, que es inevitable trasladarnos a este escenario. El 10 de enero, Edmundo González seguramente como presidente de Venezuela. ¿Cómo ve ese primer año con todos los poderes, el resto de los poderes en contra, en manos del chavismo aún, sobre todo la Asamblea Nacional, ya que faltaría prácticamente un año para la elección, para la renovación de la Asamblea Sí. Nacional? Bueno, yo lo que veo básicamente es un gobierno con muchas vulnerabilidades, ciertamente, y con un chavismo que posiblemente se va a tratar de atrincherar en las instituciones que le quedan. Pero también veo que digamos, la gobernabilidad del proceso, la gobernabilidad del nuevo gobierno que se instale en enero, va a depender en buena medida de un pilar basado en el liderazgo de María Corina Machado. Y por eso creo que la alianza entre Edmundo González y María Corina Machado es importante más allá del 28, porque este nuevo gobierno va a carecer de pilares institucionales para poder estabilizarse en el poder. Va a tener una asamblea en contra, un tribunal supremo en contra, una fiscalía en contra, una contraloría en contra. Entonces creo que lo que le queda es de alguna manera agarrarse al liderazgo de quien hoy tiene liderazgo, que es María Corina Claro. Machado, y tratar de que ese liderazgo pueda de alguna manera mantener expectativas altas sobre el proceso y seguir apoyando al proceso para que unos meses después, bueno, el partido de gobierno pueda tener una representación importante en la Asamblea y pueda posiblemente tener una representación importante en los gobiernos locales y regionales, y Claro, esto contribuya de alguna manera a estabilizar el gobierno. Pero creo claro, que porque está, esto sí. nuevamente es un proceso de transición muy precario, pero donde afortunadamente ante la precariedad institucional tenemos un liderazgo bastante sólido, por lo menos hasta el día de hoy. Claro, y que hay que recordar que hasta no renovar la Asamblea Nacional no sería posible sanear el resto de las instituciones. Correcto. Ujú. Y por eso la elección parlamentaria, la elección del poder legislativo,
es uno de los procesos más importantes después de la instalación del gobierno, del nuevo gobierno en enero. No quito más tiempo y le doy las gracias a Benigno Alarcón por habernos acompañado unos minutos aquí en Pan Post para evaluar estos escenarios que se vienen para el 28 de julio en Venezuela. Para nada, gracias a ustedes.